Mañana 14, la Asamblea Nacional cumple un año de gestión y mucha agua ha corrido bajo ese puente. Nada queda de la alianza primera entre el oficialismo, la izquierda democrática y Pachacutic, que se formó para organizar el legislativo y elegir a las hoy cuestionadas autoridades. Por el contrario, los perdedores de la jornada de hace un año volvieron con nuevos bríos y hoy son una mayoría que tiene la intención de, digamos, reconstituirlo todo. Hoy, el doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista y columnista de Diario El Universo, nos acompaña para analizar estos primeros 12 meses de desajustes y sí, también de vergüenzas. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación. No hay encuesta de opinión que recoja una valoración mayoritariamente positiva del trabajo legislativo durante este año. Se ganaron a pulso ese rechazo ciudadano. ¿Cuáles han sido los errores, los más serios, doctor, en este primer año de la Asamblea Nacional? Bueno, Lenin, el problema de la Asamblea de esta y de las próximas es la falta pues de una madurez en la clase política ecuatoriana. Y eso lo venimos arrastrando por tiempos atrás. Lamentablemente tenemos un sistema que de alguna manera incentiva esta cultura de total desapego a la ley, de total desapego a los principios democráticos. Estas reglas de juego electoral que le permiten a la clase política fragmentar la legislatura a tal punto que no encuentra sino unas alianzas coyunturales. Estas alianzas coyunturales lamentablemente, la única esencialmente no son programáticas, son básicamente de favores y de extorsión al Ejecutivo. Esa ha sido nuestra tradición, lamentablemente, en el Ecuador. Y cada vez que se inaugura una nueva legislatura, nos ofrecen cambiar esa actitud y volvemos a la misma situación del punto de partida de que nos dejó la Asamblea anterior. Ahora, el gobierno en relación a la Asamblea cada cierto tiempo cambia de opinión. En un primer momento se trabajó coordinadamente con el respaldo de una mayoría a la que rápidamente se le acabó la llora. Luego se pensó seriamente en la posibilidad de implementar una muerte cruzada. Y ahora se manejan dos discursos. Por un lado, el presidente diciendo que él va a hacer de cuenta que el legislativo no existe, y por otro lado, el ministro de Gobierno de reunión en reunión viendo cómo se salvan los muebles. ¿Hay posibilidad, doctor, de recuperar algún espacio de gobernabilidad con este legislativo? Es difícil. El punto del problema que tenemos aquí es que un ejecutivo que tiene menos del 10% de las bancadas de la legislatura, es muy difícil navegar en esas aguas. No tiene ningún peso. Prácticamente está muy al margen de la otra situación que tenemos en el Ecuador es la siguiente. Es normal en una democracia hacer alianzas, hacer pactos, llegar a arreglos con el gobierno, con el Ejecutivo. Eso es lo que se espera. Lamentablemente en el Ecuador, estas alianzas o estos acercamientos hacia el Ejecutivo, usted no encuentra realmente ahí proyectos de ley que de alguna manera reflejen la visión ideológica de un partido de izquierda o de derecha sentados en la Asamblea. Deben ser alianzas programáticas, no alianzas de cuántos cargos o ministerios me das. Y ahora es peor. Ahora es que están atrás de la impunidad. Es que eso ya hemos evolucionado, si usted quiere, o hemos involucionado. Porque ahora uno de los puntos importantes de estas tendencias a las alianzas es la impunidad de la delincuencia organizada que nos gobernó en el país. Ese es en la agenda legislativa. Usted tiene ya un país donde no solamente los diputados o los asambleístas están buscando que el puente sobre tal río se lo den al cuñado, al suegro, al primo, ahora también están pidiendo la impunidad de delitos cometidos por estas personas. ¿Y el gobierno está cediendo a su criterio, doctor? Se lo pregunto porque hay muchas personas que identifican el habeas corpus a favor de Jorge Glass como el resultado de un pacto. Claro, hay esa hipótesis, el gobierno lamentablemente se ha encargado de creo que dejar en claro que no lo hubo, porque es la tesis que ellos sostienen. Pero al margen de eso, supongamos que haya habido un arreglo. Ese arreglo no hubiera pasado, pues, si hubiésemos tenido una función judicial independiente, sólida. Vea el diálogo que ha tenido usted con la doctora Araujo. Vea la situación que está sucediendo. Así que podemos llegar a la conclusión que ha habido un pacto, pero ese pacto se hubiera roto en el momento en que el juez de Manglar Alto negaba el habeas corpus y le decía, señores, vayan a la Tacunga.
Tenemos un problema serio, como usted bien lo dice, estructural en el Ecuador, en ese sentido. Ahora, si no es posible la reconciliación con el legislativo, ¿qué le queda al gobierno? Porque 3 años es mucho tiempo para intentar gobernar con una asamblea que busca hacer de la contradicción plataforma política, y pretender que se va a poder gobernar con decretos es cuando menos una ingenuidad. Claro, bueno, es posible, no lo crea, no crea que es ingenuidad. Yo sí creo que tiene un margen de maniobra este y cualquier otro gobierno. Nos hemos quejado de la constitución ultrapresidencialista. Bueno, ahí hay unas herramientas constitucionales que le permiten al gobierno manejarse en esta situación. Pero coincido con usted, no es inclusive lo más democrático decirle al país voy a tener. Claro, uno entiende que llega el momento en el que la situación se vuelve tan crítica, el chantaje es tan feroz, la extorsión es tan grande, que a cualquier presidente, a este o al otro, le puede decir, bueno, yo no puedo seguir en esta situación. O me entrego al chantaje, porque esa es la otra solución. La solución es que el gobierno entre en el juego del chantaje, pero si se va y a acepte todos los pedidos que le están haciendo. Pero si se va a gobernar por decretos, doctor, entonces, ¿por qué no se lo hace? Se lo anuncia y no se ejecuta. Claro, bueno, esa también sería una de las cosas que se podrían reclamar. Falta velocidad. Claro, yo creo que en el fondo se da cuenta el gobierno que sí necesita de la asamblea, pero claro, el nivel de extorsión llega a tal punto que puede ser que en un momento determinado hayan estas reacciones y que luego, como usted bien dice, el ministro de Gobierno esté en esta difícil tarea, ¿no? Pero es un año que nos deja sin sabores, y como bien dice usted, 3 años más en una situación como esta va a ser muy difícil. Al gobierno, luego de la vacunación, no se le reconoce, no se le termina de reconocer una gestión adecuada. La inseguridad rebasa a las fuerzas de seguridad del Estado. El desempleo es una tarea pendiente. Los servicios públicos lucen desmejorados. Cosas por hacer sobran, pero se acusa una falta de gestión, doctor, de respuestas oportunas ante lo urgente. Con ese escenario, ¿cuál debería ser la configuración política del segundo año del gobierno? Bueno, le quiero decir que ni una vacunación es reconocida. Usted no ha invitado, cuando invite a personas de la oposición, pregúntele, no le reconocen al gobierno. Es la ceguera ecuatoriana al máximo. Nunca usted encontrará a alguien de la oposición que diga, en público obviamente, que reconozca al gobierno el éxito de la vacunación, o que reconozca al gobierno el éxito en poner las cuentas fiscales en orden, porque yo creo que eso se le ha consumido al gobierno. El gobierno le ha apuntado mucho a ese capítulo, digamos, y que es necesario, sabemos que es necesario, pero que no es suficiente. Y entonces, con esos antecedentes, ¿cuál debería ser el estilo o el eje que marque el segundo año que ya mismo comienza de mandato de Guillermo Lasso? Yo creo que una vez que las cuentas fiscales, creo que uno de los síntomas más evidentes ha sido el desembolso del Fondo Monetario. Sí creo que debería el gobierno ahora iniciar un acercamiento y ponerle más énfasis a la reactivación económica, a la generación de empleo, que fue evidentemente uno de los puntos que se presentaron en la campaña. Las cuentas fiscales son importantes, pero no son suficientes. El gobierno tiene que ponerle más énfasis a estos temas, porque a la hora de las evaluaciones parecería que ya nadie se acuerda, sí, del país deprimido económicamente que se recibió, del desmanejo económico, de la crisis sanitaria, de los millonarios atrasos en pagos a todo lo que se moviera, del país empeñado a los acreedores internacionales con altísimas tasas de interés, doctor, de la corrupción rampante. A esta altura, yo le iba a decir eso, a esta altura en el gobierno del señor Correa ya habían los escándalos de corrupción. Antes del primer año. Claro, los pativideos. Claro, ya estábamos inmersos al más alto nivel. Ya se veía que esto era íbamos a terminar siendo lo que fuimos, ¿no? Gobernados por un hombre evidentemente pues corrupto, ¿no? Y también a estas alturas del gobierno de Rafael Correa ya habíamos tenido el capítulo del come cheques. Ahora, la institucionalidad haciendo agua, ese es el país que recibe Guillermo Lasso, y gobernar en esas circunstancias, con esas condiciones, no es una cosa sencilla, pero para ciertos políticos y otros adoradores de la corrupción que gobernó en el pasado, esto solamente era de llegar, regalar plata y ya.
¿Lazo se equivoca al seguir el camino que ha decurrido o a su criterio eso era lo responsable, eso era lo que se tenía que hacer? Eso era lo responsable y lamentablemente, como bien usted dice, un país que ha sido estructuralmente sembrada la corrupción durante tanto tiempo, el país se normalizó. Esto se normalizó y va a ser muy difícil, créanme. Yo creo que vamos a necesitar no solamente este gobierno y ojalá que el próximo un empeño en realmente manejar el país como se debe hacer, no hacerle más juegos a la corrupción. El pasado 12 de abril el presidente anunció que antes del 30 de ese mes, abril, tendría listas ya las preguntas de una consulta popular. Estamos 13 de mayo y nada, doctor Pérez, no es la primera vez que el presidente Lazo habla de una consulta y no es la primera vez tampoco que no se concreta en la práctica. ¿Hay soluciones a los problemas del país en una consulta popular o sería simplemente una medición de fuerzas quizás innecesaria en un momento en que el gobierno se ha quedado solo y acumula críticas desde todas las otras tiendas? Bueno, el país requiere de unas reformas o enmiendas a la Constitución importantes que vean a largo plazo. Yo creo que un gobierno con responsabilidad histórica debe tomar en cuenta que el país sí necesita esa reforma. Yo sé que a corto plazo puede ser que no sean, de alguna manera, tengan un atractivo electoral o de otro tipo, pero el país sí necesita. No podemos seguir con algunas de las situaciones que estamos viviendo. Yo creo que sí es necesario. El gobierno ojalá que se decida a tomar ese camino. Doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista, columnista de Diario El Universo, gracias por acompañarnos. Gracias, Lenin, por su invitación.